Cuando hablo de reinicios, me refiero a todo lo que significa volver a empezar. Esto se usa comúnmente en películas y sobre todo en libros y en el tema que nos toca hablar, en los cómics. Comúnmente en este nuevo siglo, las editoriales han puesto importancia en que las historias de sus personajes sean actualizadas, y de esta forma llegar a un público más moderno. Eso se lleva haciendo desde hace mucho tiempo. El primer relanzamiento que podría contarles ocurrió a inicio de la Edad de Plata en los cómics. En la Edad de Oro teníamos en la Sociedad de la Justicia, a Flash y a Green Lantern. Cuando llegó la Edad de Plata, vendrían nuevos personajes que portarían el alias de los ya mencionados. Sus orígenes serían contados de otra manera y las aventuras serían llevadas al tiempo de ese momento. A pesar que los personajes antiguos seguían existiendo, el público recuerda más los personajes contemporáneos. Por ello, Barry Allen es más conocido y popular que el primer Flash, Jay Garrick. Pero el relanzamiento no solo era para sus personajes, sino que también podrían llevarse a tamaños colosales en toda la editorial. Por ejemplo, está el evento Crisis en Tierras Infinitas. Esta historia, a pesar de seguir con la continuación original, tiene una nueva forma de conocer el origen de nuestros héroes. Por ejemplo, aquí fue donde se creó el cómic Año 1 o Man of Steel. De esta forma, DC tuvo incontables relanzamientos a lo largo de su existencia, hasta el punto que era difícil contar todas las historias y decidieron reiniciar todo, como por ejemplo fue Flashpoint, con el mismo objetivo de agarrar nuevos lectores y modernizar a los personajes, trayéndonos los nuevos 52. Caso contrario fue la empresa rival, Marvel, quienes en vez de reiniciar todo el universo, construyeron un universo de cero, con la particularidad de que ese universo nos contaría el origen de nuestros personajes en el nuevo siglo. Así Marvel crea la línea Ultimate, con historias modernas de sus personajes, pero sin alterar el universo principal. Entonces ya entendemos qué son los reinicios o relanzamientos, y por qué lo usan las editoriales. Ahora toca explicar, ¿por qué es un problema? Para esto, entre los personajes que pude haber elegido, elegí mi personaje favorito, Spider-Man. Pues creo que es el personaje más sencillo con el que poder contar el gran problema que significa el relanzamiento, por conservar el preciado status quo. Allá por el año 2004, Spider-Man tenía uno de los mejores momentos en toda su carrera, pues estaba casado con Mary Jane, era miembro de los Vengadores, además de ser un fiel compañero de Iron Man. Sí es cierto que ha tenido algunas historias muy cuestionables antes de llegar a este punto. Spider-Man era y seguía siendo la cara de Marvel, y más aún por las películas que aparecieron por esos años. Todo andaba bien, hasta que llegó la historia que quebraría por completo el universo Marvel, y que además significaría un antes y un después. En el año 2006 llegaría Civil War. Como un evento de escala nacional, afectaría a todos los personajes de la editorial, y obviamente no podía faltar Spider-Man. Spider-Man apoya al bando de su jefe y amigo Tony Stark, y es por ello que decide firmar el acta de registro, y hacer uno de los momentos más icónicos de los cómics. Spider-Man revela su identidad ante el mundo entero. Esto, muy aparte de que sea una traición a la moraleja del personaje, por obvias razones significó un gran cambio para el personaje, y no solo para él. Eso también afectaría a su círculo íntimo, como también a sus villanos. Si Spider-Man se hubiese quedado del bando de Tony Stark hasta el final de la guerra, pues es probable que nunca tendría que haber sufrido todo lo que ocurriría al traicionarlo y unirse al bando del Capitán América. Esto sería una gran contradicción con todo lo que supuestamente creyó al firmar el acta de registro. Pero la acción ya fue hecha y debía adquirir una respuesta. De esta forma es como sus acciones terminan afectando a su círculo íntimo. Un balazo destinado para él es recibido por su tía May. Revelar su identidad al mundo entero significó entregarse a sus mayores enemigos. Significó vivir con miedo y en peligro por toda su vida. Y lo peor era tener que temer por sus seres queridos. Peter ya cometió la acción y ya tuvo su consecuencia. Y un momento de pagar su consecuencia. De todas formas, la tía May ya no le quedaba tanto. Sin embargo, Peter, siendo tan terco y sin poder aceptar la derrota, decide buscar la forma de cambiar todo. Y como estamos en un mundo lleno de magia, tecnología y viajes en el tiempo, esto no sería un problema. De esta forma llegamos a otra de las historias más vergonzosas del personaje, One More Day. Todo este cambio no era porque un villano haya acabado con el mundo o porque la humanidad iba a ser exterminada. Todo esto fue por salvar a su tía May.
Así que Peter decide hacer trato con el único personaje que hace tratos, el diablo. Pero bueno, ya sé que se llama Mephisto. Y así el trato consistió en que la tía May viviera a cambio de que Peter entregara su matrimonio. Como era de esperarse, el trato se cumple. Este es uno de los ejemplos de por qué los relanzamientos son un gran problema, y seguro habrá más ejemplos en el vasto mundo del cómic. En mi punto de vista, hacer relanzamiento cada vez que la historia se tuerce es una forma muy vaga de seguir con las aventuras, con la historia de tu personaje, pues simplemente no te das las ganas de imaginar cómo podría ser este nuevo episodio. Revelar su identidad a pesar de que traicione el mensaje del personaje significó progreso, ya sea para mal o para bien. Esto es lo que todas las historias tienen miedo de contar, el progreso. No por nada se ha hecho miles de historias de muertes, para que en algunos números el personaje muerto vuelva a la vida, de alguna forma milagrosa. De esta forma ya no se tiene miedo en que haya un cambio radical en el personaje, porque sabes que siempre volverá al material original. Estos relanzamientos deben de parar, debe llegar un momento donde los guionistas decidan que sus personajes deben seguir evolucionando y progresando. Pues Spider-Man no será un adolescente para siempre, o la tía May no vivirá para siempre. Al final es mejor ver una historia de progreso y evolución, en vez de volver a ver la misma historia contada con algunos cambios.